Ayer, el abogado de García Luna, César de Castro, dijo a medios de comunicación de una manera brevísima que es muy probable que la siguiente semana se suba al estrado su cliente. El acusado, Genaro García Luna, declarará. Y los fiscales lo van a tratar de acorralar. Usted es narco, usted recibió dinero de la Barbie, usted recibió dinero de Villagrán, usted recibió dinero de Edgar Beitia no, pero le ordenó a Edgar Beitia junto con Calderón que protegieran al Chapo. Así probablemente vaya a estar la fiscalía, a la que se le han caído muchos testigos. Y la defensa tratando de vender la narrativa contraria. No, este hombre es a final de cuentas una especie de víctima de daño colateral de un complot político. Recordemos que allá en Estados Unidos lo que se está viviendo en estos momentos con el gran jurado es un choque de narrativas. Y quienes deciden son 12 hombres y mujeres que nada tienen que ver con García Luna o con Calderón o con la política mexicana. Es el gran jurado. Bueno, ayer le preguntan a César de Castro, oiga, que díganos algo, ¿va a subir García Luna? Esto responde. Tenemos que decidir eso, es una estrategia del equipo. ¿Okay? Ya, pero el señor García Luna estaría dispuesto. ¿Está dispuesto? Es una decisión de él. Okay? En este sistema es muy importante, es una decisión de él. Nosotros hablamos con él, pero es una decisión. ¿Qué les dijo él? ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? No, yo no voy a hablar qué dijo él. Bueno, no lo descarta. Imagínese, la siguiente semana, el martes, la fiscalía retira sus testigos. Eran 70, no llegaron ni a 30. Y las acusaciones a un diario, las acusaciones también, ninguna sin sustento, o sea, ninguna con sustento. Las acusaciones al expresidente Calderón. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo. ¿Qué lees de todo esto? Parece que va a ser un juicio más corto de lo que esperábamos. Qué gusto saludarte, Ezra. Hola, ¿qué tal, Luis? Buen día al auditorio. Pues sí, va a ser un juicio mucho más corto de lo que se esperaba. Decía esto, un choque de narrativas. Pues así son por ahí los juicios en los Estados Unidos. La verdad es que hay que recordar que la mayoría de los en Estados Unidos, en el sistema legal, pues solamente una minoría de casos llegan al juicio por jurado. En realidad, la mayoría pues se arreglan con el juez antes, no es que se arreglen a la mexicana de que le pongan un billete, sino que pues establecen claramente con su abogado un acuerdo reparatorio o una especie de habiendo presentado determinado tipo de pruebas, qué es lo que sucede, cuánto tendrían o que pagar o que permanecer en prisión, etcétera, etcétera. Porque la realización de un juicio es carísimo, le cuesta muchísimo a la propia persona que llega o tendría que llegar directamente a este proceso o incluso al propio Estado norteamericano. Pero bueno, pues finalmente después de 3 años de estar tratando de encontrar un mecanismo para sentenciar o para acusar a García Luna, se llega a esto que pues en un proceso relativamente corto se presentan una gran cantidad de testigos, la gran mayoría de ellos testigos protegidos. Esta figura, y lo discutía en otro programa ahí con un colega, con respecto a qué es lo que representa la figura de testigo protegido, porque decían, bueno, pues sí, todos los que han pasado por ahí ha sido el alud de acusaciones, son muchos, ¿no?, que establecen claramente que tuvieron relación con García Luna, puros delincuentes, una gran cantidad de delincuentes, unos agentes de la DEA que pues tampoco es que tengan así gran credibilidad, pero bueno, pues se supone que son los que llegaron a establecer una conexión con el propio García Luna. Pero la figura de testigo protegido, Luis, y tú lo conoces más, es abogado, la figura de testigo protegido es para proteger a una víctima, no para proteger a un delincuente, hasta donde yo sé. O sea, esta idea de que pues, cualquiera que comete un crimen, y crímenes como los de Beitia y compañía, que estás hablando de, pues ahora sí que palabras mayores, de un torturador prácticamente, de un asesino a gran escala, esto es utilizar, no sé, al mochaorejas como un testigo protegido para hablar mal de otro compañero de celda. Bueno, pues le quita una credibilidad enorme porque no es una figura a la que le hicieron algo o la que sufrió algo y que teme por su vida precisamente por dar la cara. Si no estás hablando de asesinos confesos que tuvieron que ver con García Luna, sí, tuvieron que ver
porque pertenecían al bando contrario al que supuestamente García Luna pues habría apoyado. Y no es que confiemos en la inocencia de García Luna, es muy claro, Luis, que todos aquellos que entran en esta lucha contra el crimen organizado o con narcotráfico terminan enlodados. Y muchos pues finalmente enloquecen ante lo que representa este enorme negocio. Es creo que el punto central donde la propia fiscalía pues trata de centrar la narrativa es el enriquecimiento, que no pueden meterlo ahí porque pues hay una disposición muy clara que establece que esto se da después del 2012 cuando García Luna pues ya no está en funciones, pero hay un enriquecimiento brutal de Genaro García Luna que no podría ser explicado pues incluso a partir de lo que él pudo hacer como negocios lícitos después de 2012. O sea, hay un hecho claro respecto a lo que pues sucede en el momento en el que estás en contacto con todo este mundo del crimen organizado y lo que pudiste hacer legal o ilegalmente y que te lleva a esta situación. En esta lucha de narrativas, quien está sentado en el banquillo de los acusados, además del propio García Luna, al que le tienen que demostrar precisamente esta conspiración, pues está el Estado mexicano, un Estado mexicano que pues de alguna forma ha sido incapaz finalmente de establecer estrategias efectivas, ya sea desde la época de Felipe Calderón, con esta presencia masiva del ejército o esta guerra como le llaman, hasta pues este mecanismo intermedio en el gobierno de Peña Nieto, en donde por un lado se cesó la actividad pues de atacar a cárteles durante la primera parte y luego vino otra vez un repunte de actividad en la segunda parte del sexenio y llevó a altos niveles, alta actividad por parte de criminales y por supuesto pues terminamos el sexenio con una violencia también desatada, Luis. Y finalmente pues este sexenio nos dijeron aquí no se toca a nadie y o por lo menos no a algunos tampoco y que pues ya vemos también las consecuencias de lo mismo. Un caso que para México pues representa un tema de campaña política, donde el presidente López Obrador estaría muy interesado en una condena al propio García Luna, más que por lo que hubiese hecho, porque esto golpearía fuertemente a un enemigo, diría yo, ya un adversario del propio López Obrador, Felipe Calderón, y con ello, pues centrar una narrativa política en línea con la elección del 2024, en donde Acción Nacional, que sería digamos, la cabeza de una coalición, se estaría enlodada en medio de acusaciones de crimen organizado, narcotráfico, etcétera, etcétera. Y creo que en ese sentido eso es lo que está en el banquillo de los acusados. El interés propio de la Fiscalía y de las agencias norteamericanas de romper específicamente con García Luna es ese, es de alguna manera demostrar la traición de estas agencias, o perdón, la traición de García Luna a las agencias o viceversa. Lo que le queda claro es que pues ninguno de los que hoy trabajan en esta colaboración que es menor ya con agencias norteamericanas, pues va a querer trabajar o va a querer colaborar abiertamente con Estados Unidos, sabiendo que dentro de 3 o 4 años, pues habiendo hecho algo o no habiendo hecho algo, Luis, pues finalmente te jalan para allá, te llaman para allá y terminas en la cárcel, porque una de las graves consecuencias del crimen organizado es que su combate no es un combate en donde alguien puede salir limpio. Hemos visto pasar a muchísimos secretarios de seguridad, jefes de inteligencia, etcétera, etcétera, y en donde el lodazal, en donde golpear a un cártel y defender a otro como estrategia, termina finalmente no solamente con una enorme cantidad de muertos, sino con una pues participación individual de cada uno de estos personajes en medio de un interrogante enorme que es
¿habrán hecho lo correcto o estarán trabajando realmente para un cártel, para beneficiar a otro o para beneficiarse a sí mismos? Si finalmente, como se espera, lo declaran culpable, porque hay que recordar también, Luis, que cuando se llega en Estados Unidos a un juicio, el 90% de las sentencias pues, son condenatorias. Y ahí es donde parecería que García Luna estaría perdido, más allá de que Ujú. pues, los propios testigos no sean confiables. Vamos a ver qué sucede, pero el juicio se acorta y el martes que entra prácticamente se termina la presentación. No creo que vaya a testificar. Mi percepción es que Ok. subirlo al estrado es pues prácticamente ponerlo a disposición de fiscales que podrían verdaderamente destrozarlo. García Luna no es que tú digas un gran orador, No, de y hecho, tartamudo, ¿no? pues sí, De entrada. tú, Ujú. tú imagínate fiscales de esa naturaleza, pues con un acusado al cual pueden hacer caer en contradicciones enormes y destrozarlo. Por Claro. eso está ese tipo de protección. No me parece, pero bueno, pues ahora sí que cada quien, cada abogado tiene una estrategia diferente. El hecho es que esto se va terminando, Luis. Algo que llama también la atención aquí en México es obviamente la politización, pero cómo endiosamos, cómo hacemos así apoteosis de la justicia gringa y de todo lo que tiene que ver con lo norteamericano. Y pues la justicia no es perfecta, el common law gringo pues no es precisamente de lo mejor que se pueda, que pueda llegar a ver, tiene sus deficiencias, tiene sus ventajas. Y ha habido veces en que también la justicia estadounidense llega a perder. O sea, no se ve en este caso de García Luna, pero sí hay veces en donde la cosa no sale como se pensaba en un primer momento. Por ejemplo, estas condenas de por vida en una prisión de máxima seguridad, pues cada vez para muchos empieza a verse menos posible para García Luna. A lo mejor de los 5 cargos, en algunos lo declaran culpable. Hay quien habla hasta de que la posibilidad de que lo declaren inocente en alguno de los cargos, no en los 5. Vienen las pruebas que tienen que ver con lavado de dinero. Parece que ahí sí lo van a atrapar, lo van a atorar un poco más. ¿Tú qué ves en ese aspecto y en esta percepción, pues desde el Mexican Curious, ¿no? Ay, no, pues es que ahí están y ahora los gringos ya dijeron y todo el mundo opina, hasta el presidente, evidentemente, y todo el mundo se aprovecha de lo que está sucediendo allá en los Estados Unidos, en lo que curiosamente también, pues es un juicio que no ha trascendido mucho en la prensa estadounidense y que, bueno, acá trasciende casi que como un parteaguas en la historia, ¿no? Sí, creo que para los norteamericanos es un juicio más de un colaborador, ¿no? Un presunto colaborador de cárteles como sería García Luna. Y bueno, ellos están en términos políticos en otra cosa, pero hay que recordar que la justicia norteamericana, pues sí tiene sus tejemanejes, sus presiones, etcétera, pero depende de algo y depende de 12 jurados que fueron elegidos y que a menos que el juez declare nulo el juicio por X razón, porque no se pusieron de acuerdo, porque no sé, por muchas razones, porque los puede declarar nulo y mandarlo a otro juicio o a cualquier otra cosa. Si estos 12 jurados deciden que el propio García Luna, pues es responsable solamente de cierto tipo de delitos, de haberle mentido a la autoridad migratoria o de no haber, etcétera. El tema lavado de dinero, pues está muy complicado porque todo lo que hizo después de 2012 no entra dentro de la acusación. Veremos de qué finalmente lo declaran, pero sí parecería ser que hasta ahora la culpabilidad sería una culpabilidad relativa o lo que le pueden demostrar a García Luna. Insisto, aquí se trata de de qué convencen al jurado que García Luna pudo haber hecho y no pudo no haber hecho. En la percepción de muchos de los jurados cuando se les decía abiertamente qué opina de los testigos protegidos y unos decían, no, pues no, pueden ser criminales que no son creíbles. La verdad es que figuras como estas declarando, como lo hicieron Beitia y otros más, otros criminales, es muy difícil que un ciudadano escogido al azar como estos jurados, pues finalmente terminen por darle una credibilidad que tú digas, pues lo van a meter y lo van a condenar los 12 por unanimidad y van a decir es culpable de todo y se va a una cadena perpetua. Muy, muy complicado que eso suceda. Y sí, la gran apuesta, menos que obviamente nos equivocamos y
los jurados, pues ahora sí que cierran filas y lo metan al bote toda la vida, pero parecería ser que tratarían de encontrar un elemento de compromiso, de decir, bueno, pues este hombre sí parece culpable, y como parece culpable hay que castigarlo relativamente y se iría pues un tiempo a prisión en los Estados Unidos, una culpabilidad que dejaría satisfecho a una buena parte, digamos, de las agencias norteamericanas, pero que a García Luna lo tendría solamente pues metido allá adentro. Hay que recordar que pues otra de las partes que puede suceder es, aunque ya están en el juicio, etcétera, pues es que García Luna también coopere con parte de la información eventualmente ya estando pues ya estando adentro de prisión en otro juicio a otros criminales y pueda obtener de esa manera su libertad, o sea, utilizar el mismo mecanismo que utilizaron Claro. contra él y bueno, pues finalmente de esa manera obtener la libertad. Esto se acaba y se acaba pronto, Luis, y bueno, pues es más un tema mexicano que un tema de los Estados Unidos, es un tema de las agencias norteamericanas que deberían estar también sentadas en el banquillo de los Claro. acusados, que Sí. fueron gran parte del negocio de García Luna, sin duda alguna, estuvieron ahí metidas ellos y muchas de las Ujú. altas figuras que aparecieron ahí con él abrazadas y dándose besos y abrazos. Gracias, Ezra Shabot. Siempre un gusto tenerte aquí, un honor. Es Ezra Shabot, síganlo en @ZShabot. Abrazo. Gracias, Luis, muchas gracias. Hasta luego, buen día. Las 7 de la mañana con 23 minutos.